¿Qué? Hoy voy a tener que retirarme un poquito antes, pero vamos entonces a hacer al final, vamos a hacer una oración general, así que pues, para que pongamos todas las necesidades que tengamos, ¿vale? Pero al final. Gracias. Dios, gracias, Padre, porque este es tu espacio, este es tu lugar. Gracias porque has mostrado que los frutos de aquella semilla que ha sido sembrada en cada corazón han nacido de ti. Gracias porque llenas y colmas todo este espacio. Gracias, Padre. Ven, Dios, ven, Padre, ocupa tu lugar en esta casa para que sea tu presencia, llenándolo y supliéndolo todo, porque en ti estamos completos. Dios, permítenos llenar de esta verdad, Dios. Padre, sabemos que hay necesidades, que tenemos peticiones en el aire, que hay carga en nuestras vidas, Señor. Pero tú eres el Dios de las promesas. Y eres un Dios que cumple. Gracias, Señor. Padre, que nadie que haya llegado con una carga regrese igual a su casa. Gracias, Señor. Que no se diga ninguna palabra que no esté de acuerdo a tu voluntad en este lugar. Ay, que cada palabra, Señor, llegue al corazón y pueda ser manifestada por las obras. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, este es tu espacio, tu presencia. Bienvenido, Padre, bienvenido, Espíritu de Dios. Llena cada lugar, cada persona. Satura este lugar y abre una ventana para que podamos recibir con los brazos abiertos, Señor, todo lo que tienes para nosotros. Amén. Bien, ya que estamos en este texto que es tan importante del Apocalipsis, quería, después de todo lo que ya hemos hablado, que no pasásemos por alto, algo que es el centro de este texto, de este libro de tanta revelación que estamos escudriñando. Y es que el Apocalipsis es un libro que nos da una clave para poder comprender toda la revelación. Cuando hablo de toda la revelación, me refiero desde hasta de Pablo. Y el Apocalipsis tiene como centro y foco a Jesucristo. El centro de Apocalipsis es el conocimiento de quién es Jesucristo. La revelación, independientemente de los desastres, de los ayes, de los caballos y los jinetes del Apocalipsis, de quién representa la bestia, quién es el falso profeta, qué representa Babilonia. Todo esto es supremamente importante. Gracias, Paula. Pero lo más primordial, el fundamento de Apocalipsis es que nos va a llevar a nosotros a la revelación completa de quién es Jesucristo.
porque en los evangelios nosotros vemos la figura del Mesías prometido, del Mesías esperado por el pueblo de Israel, y que luego en las cartas de Pablo nos demuestran que ese Mesías de Israel no solo va a ser el Mesías del pueblo elegido, de una tierra específica, sino que en las cartas vemos que ese sacrificio se hace extensivo a todos los gentiles, todos aquellos que recibamos por fe a Jesús. Y el recibirlo por fe nos incorpora a la familia de Dios. No obstante, en Apocalipsis, la revelación de quién es el Hijo de Dios, de quién es el Mesías, el Cristo, se extiende aún más y nos nutrimos y nos vamos dando cuenta, aparte de la carta de los Colosenses, de Pablo a los Colosenses, donde vemos a Cristo en toda su plenitud, ya en el Apocalipsis vemos cómo actúa Jesús en el cielo, cómo Jesucristo desde el cielo sigue interactuando con su iglesia, sigue vigilando y estando con nosotros, cómo sigue participando de todas las actividades que como iglesia nosotros hagamos. Cuando me refiero a iglesia, no me refiero a una denominación específica, me refiero a todo aquel que cree en Jesucristo, todo aquel que camina bajo el comando del Espíritu Santo. Ese es iglesia. Denominaciones, hay más de 6.000 denominaciones, y contando hacia arriba. Pero en este libro, en este texto, Dios nos revela a través del apóstol Juan el papel dinámico de Jesucristo en la actualidad de la iglesia. Y si nosotros logramos rasgar esa revelación de quién es Jesucristo, nuestra relación con Él va a cambiar. Entonces, no solo veamos el libro de Apocalipsis como una seguidilla de eventos proféticos, cuasi catastróficos, conflictivos, que van a ocurrir en el mundo, porque normalmente en el imaginario nosotros vemos Apocalipsis de esa manera, tanto que en la literatura se utilizan frases como esto es un libro posapocalíptico, esta es una película apocalíptica, porque en el imaginario popular nosotros tendemos a pensar que Apocalipsis es eso, es como un libro que revela catástrofes futuras, una visión futurista y catastrófica. Y hemos jugado esto y por eso es que se tiene muchas veces ese recelo a este texto. O nos privamos un poco de ese acercamiento al texto, ¿no? Pero todo lo contrario, vamos a desligarnos nosotros que queremos la verdad de ese falso imaginario que es un texto que refleja catástrofes. Más que eso, es un texto que refleja cómo actúa el cielo en la tierra, pero cómo también actúa el Señor Jesucristo glorioso en la iglesia. ¿Cuál es la relación de Cristo con su iglesia? Si logramos entender eso, vamos a llevar un poco más allá, más profunda nuestra relación con el Hijo de Dios. Porque si tú te llamas cristiano, cuando digo cristiano no es de denominación, todo aquel que cree en que Jesús murió, resucitó de los muertos, y por creer en eso, que es el Hijo de Dios, pues tienes vida eterna. Ahí ya nace un cristiano. Llega pues el Espíritu Santo y no sabe nada. Nacido en puede crecer en su conocimiento de Cristo. Nunca es suficiente. Estuve meditando en este tiempo sobre algo que puede parecer un poco obvio, pero que pocas veces nos detenemos a pensar. Voy a hacer una pregunta aquí suelta a todos ustedes, y es, ¿quién en estos momentos tiene algún dolor insoportable, algo que no le permita estar acá en este lugar? ¿Alguien tiene algún dolor, un tormento en estos momentos que no le permite estar en ese lugar?
Muy valiente que esté acá entonces, ¿no? Bien. ¿Somos cuántos aproximadamente acá? 48, 50. No, mentiras, estamos los 48, como 53. Bueno, uno más, uno menos, está bien. 52, 53 personas acá. Uno se siente incómodo. En proporción a eso, miren que la mayoría estamos bien. ¿Han pensado que muchas veces nosotros nos acordamos de Dios solo cuando la estamos pasando medianamente mal? Correcto. Pero Dios quiere que nosotros compartamos estar bien con Él. Imagínate tú con tu pareja solo llamarla cuando estás mal y no para compartir una alegría. Dios quiere que compartamos las alegrías. ¿Por qué nuestra remembranza, nuestros recuerdos de Dios, nuestra conciencia de Dios está ligada al pasarlo mal? ¿Por qué? ¿Se han detenido a pensar eso? Cuando la mayoría del tiempo nosotros estamos bien. La mayoría del tiempo nosotros estamos bien. Nuestro sistema inmunológico está combatiendo virus, infecciones, ataques, cosas que ni siquiera nos estamos dando cuenta, de las cuales un sistema inmunológico que no sabemos cómo actúa está atacando y repeliendo una cantidad de agentes nocivos externos que te quieren atacar. ¿Cuántas veces concilias el sueño, te sientes bien y no traes a conciencia de Dios en ese momento? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué ocurre en nosotros que estando mal nos acordamos de Dios? ¿Saben? Por eso necesitamos una revelación completa de quién es Cristo en nosotros. Si nosotros no sabemos quién es Cristo en nosotros y en quién hemos creído, nuestra relación con Dios va a ser al mejor estilo del Dios bombero, que apaga incendios. Y esa no es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Es que he pasado tanto tiempo en oración, es que llevo orando tanto, estoy orando tanto. Y has estado orando mucho. ¿Y cómo es tu oración? No, es que yo le pido a Dios esto, esto y lo otro. Eso no es oración, eso es pedir. Pedir no es oración. Voy a orar. Vamos a orar en familia y nos sentamos a pedirle cosas a Dios y a decirle todas las necesidades que tenemos. Eso no es orar, eso es vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle al Señor. En este momento me quería un aplauso. Podemos votar esta regla. No, mentira. Sí. Bueno, se escucha, parece que está bien así. Sí, ahí está bien. Se escucha bien. Lo que pasa es que no se puede apretar eso. No se aprieta. Pero bueno, mejor que el tarro de galletas. Bien. Miren,
la revelación de Cristo es la clave. Cuando no tenemos revelación de Cristo, nuestra relación con Dios va a ser así. La pregunta, ¿por qué nos pasa eso? Porque no tenemos una correcta revelación de quién es Cristo, de quiénes somos nosotros en Él. Por eso nuestra oración pasa como pasa. Por eso nuestra oración no es oración, sino petición. Vamos a orar con mis amigos, vamos a pedir por cosas. Dios, tengo estas necesidades. Eso no es orar. Eso no es orar. ¿Qué relación tan nefasta es acercarnos a Dios para solo pedirle cosas? Eso no es una relación. Hace poco, David, el hijo mío, el niño, no quería ir a la guardería. Y entonces yo pensé, bueno, lo mejor que puedo hacer es decirle que le voy a dar un regalito para que vaya e incentivarlo. Y le compré un detallito, como una excavadora pequeñita con una plastilina. Le entregué el detalle, el niño se puso feliz, fue a la guardería, no puso problema en el momento de recogerlo, todo muy normal. Y al otro día, cuando lo recogí de la guardería, ya no era la euforia característica del niño que te da un abrazo y simplemente se pone contento porque ve a su papá, sino que lo primero que me pregunta es, papá, ¿y dónde está mi regalo de hoy? Y cuando uno dice, no, pues qué más que mi presencia, y ve uno en la expresión de los ojos del niño que hay cierto grado de decepción. Pero miren que en estas cosas sencillas, Dios nos muestra que la vida cotidiana es como un laboratorio. No menospreciemos los pequeños eventos de nuestra vida, porque es ahí donde se testea, donde se prueba nuestro corazón. Es ahí donde Dios prueba. ¿Cómo Dios prueba? El probar de Dios, lo hablábamos la charla pasada, es que tú te des cuenta de esa situación. Entonces, ¿qué mejor manera de aprender la relación con Dios que con tus propios hijos o con tus padres? Si tu relación con tu padre es de solo proveedor, un padre proveedor, qué triste esa relación. Y Dios es más que proveedor. Dios no quiere que lo conozcamos de esa manera. Y para conocerlo, en esencia, tenemos que pasar por la prueba de Cristo. ¿Y cuál es la prueba de Cristo? Conocerlo a Él. Porque quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Correcto. Miren el apóstol Juan. ¿Recuerdan cuando Felipe le pregunta a nuestro Señor, Señor, tanto tiempo nos has hablado del Padre, pues muéstranos al Padre para saber cómo es? Y Él les dice, llevo tanto con ustedes y todavía no se han dado cuenta. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Felipe todavía no sabía quién tenía delante y por eso no se podía relacionar bien con Dios. En la medida en que los apóstoles fueron descubriendo quién es Jesús, quién es el Mesías, fueron creciendo espiritualmente y fueron encontrando una buena relación con el Padre. Solo a través del conocimiento del Hijo yo tengo una correcta relación con el Padre. No, pero es que yo no sé nada de Jesús, yo hablo con Diosito y Diosito lindo para acá, Diosito lindo para allá. Pero si yo no tengo una revelación de Jesús, este Diosito por aquí, Diosito por allá, es el mismo Diosito que dicen los que creen en la nueva era, los que creen en la Pachamama, pero no tienen una relación con el Padre a nivel personal de hijos.
Y Apocalipsis nos lleva a ese conocimiento, a esa nueva fase de quién es Jesucristo para nosotros. Y de esa manera nos vamos a conectar mejor con el Padre. ¿Habrán momentos de petición? Por supuesto que sí. Habrán otros momentos de angustia en los que simplemente cuando un niño se lastima, se estropea en alguna situación, el niño llama a su mamá o llama a su papá. Nosotros también, porque lo necesitamos. Es normal. Pero nuestra relación es variada, es dinámica. Buscarlo por lo que Él es. Pero entonces, ¿cómo hacemos si Dios es invisible? Pero es que es tan difícil uno relacionarse con un ser invisible. Yo siento que hablo solo, que le hablo al aire, me siento raro, me toca encerrarme en un cuarto para que no me vean y crean que estoy loco. ¿Cómo me relaciono con un Dios invisible? Conociendo al Hijo. Si tú estudias, si tú meditas, si tú lees todo lo que hacía Jesús, todo cuanto decía, cómo afrontaba cada situación, cómo aconsejaba, de qué manera caminaba, de qué manera atendía a las personas. Estás viendo la forma en que Dios actúa en la tierra. Ver al Hijo es ver al Padre. Si tú ves a Jesús andando en los evangelios y haciendo lo que hacía, eso es lo que quiere hacer Dios. Lo que Jesús dice cuando le pregunta a aquella persona necesitada en los evangelios y le dice, si tú quieres, hijo de David, si tú quieres. Y él dice, quiero, sé sano. Vas a encontrar lo que a Dios le gusta hacer. A Dios le gusta hacer milagros. A Dios le gusta hacer milagros. Milagros con un propósito. Porque vemos en los evangelios muchos milagros y Jesús hacía milagros, entonces significa quien ha visto hacer y dice, yo hago lo que debo hacer al Padre. El Padre hace entonces milagros. No hay que irnos muy lejos, no hay que filosofar mucho. A Dios le gusta sanar personas. A Dios le gusta dar claridad. A Dios le gusta liberar personas que están bajo influencias espirituales de tinieblas. Entonces podemos acercarnos a Dios confiadamente. Miren el apóstol Juan cuando se recostaba en el regazo de su Señor, del Maestro. Él sabía que al conectarse con Jesús, se estaba conectando a su vez con el Padre. Él lo entendió, Juan lo entendió. Y no es casual que sea el propio apóstol Juan el último de los heraldos de nuestro Señor, el último de los apóstoles en pie, el último en dejar esta tierra. Y nos deja como perla entonces el Apocalipsis. Así que les voy simplemente a pedir que tomemos un lente, como estas gafas tridimensionales, bueno, las viejitas, las que venían como de dos colores, la verde y la roja. Eso es. Y a estas gafas con las que estamos leyendo el Apocalipsis, a una de ellas, de nuestros lentes, aparte del contexto histórico, político, teológico, espiritual, que nos pongamos los lentes de Cristo y cómo Cristo y supera con nosotros como iglesia. Y van a darse cuenta que somos muy privilegiados y que toda esa idea apocalíptica terrorífica no es para la iglesia. No es para la iglesia. Esa idea apocalíptica terrorífica es para aquellos que están alejados de la mano del Señor. Para aquellos que simplemente decidieron
su vida aparte de Dios. Pero para con su iglesia es diferente. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 3, versículo. Ya vamos a terminar. Capítulo 2, versículo 12. Nos íbamos a saltar Pérgamo y nos íbamos a ir ya a Sardes. Bien. Entonces ya vamos por la tercera iglesia, ¿no? De Asia Menor. Al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe: esto dice el que tiene la espada de 2 filos, la aguda. Según vemos en otros textos, en otros pasajes, la espada en la escritura, en el contexto hebreo, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como espada de 2 filos, dice el apóstol. ¿Y por qué la espada? Porque la espada puede dividir, puede cercenar, separar lo que es verdad y lo que es mentira. Y la espada es un poder. Dios dice que su palabra en nosotros es como una espada. Cuando ustedes lean en la escritura que nos fue otorgada a nosotros como iglesia el tener una espada, significa que en la medida en que tú te apoderes de la palabra de Dios y la emplees, es decir, porque una espada tiene 2 fases, ¿no? Una espada puede estar envainada, ¿ya? O desenvainada, lista para ser usada. Muchos de nosotros, cuando somos oidores de la palabra y no la ponemos por obras, entonces es como si fuéramos uno de estos caballeros teutones de la Edad Media y andásemos con una espada envainada y se viniera otra persona, un contrincante, a retarnos, y nosotros con una armadura muy bonita, con una espada muy reluciente y sin poderla desenvainar para defendernos. Y es que, lamentablemente, el estado de la iglesia, a nivel general, se encuentra en un desconocimiento de la palabra completa. No usamos la palabra. Somos iglesia mientras estamos en una reunión. Somos iglesia cuando nos reunimos a orar, cuando vamos a un culto, cuando vamos a misa, somos entonces iglesia. Voy a misa, me confieso el domingo y siento que cumplí, y como un descansito con Dios. Voy al culto, siento que cumplí, un descansito con Dios. Hago 2 o 3 devocionales, tengo 1 o 2 reuniones con amigos de la iglesia, de la comunidad. Pero después somos como una persona común y corriente. Y eso de ser iglesia, a ratos sí y a ratos no. Nos comportamos como iglesia cuando estamos con los amigos que sabemos que comparten la fe, pero cuando estamos con la otra jauría, con la otra gallada, con el otro combo, es como que dejamos el traje de iglesia de lado y nos ponemos el traje mundano, el traje carnal, para empatizar, para sentirnos bien, para que no nos vean raros, y porque tenemos normalmente nosotros como un instinto de protección y nos gusta quedar bien con todo el mundo. Por el temor al rechazo. Y entonces cuando siento ese temor al rechazo, empiezo a tener 2 trajes y a utilizarlos, y a veces hasta 3 o 4, dependiendo de si me reúno con muchas personas. Y andamos entonces incautos con la espada desenvainada. Con la espada en su vaina. ¿Y qué pasa?
Si yo no tengo la espada de Dios en mi boca, que es su palabra, entonces, ¿con qué me voy a defender? Cuando llegue el momento duro, el día nefasto, cuando llegue la dificultad, ¿con qué me voy a defender? Voy a ser como ese soldado que lo toman desprevenido y el otro ya viene con el escudo, con el hacha, con el mandoble, y viene entonces a atacarlo. Entonces ese sarraceno con una cimitarra ya a cortarte la cabeza, tú con la espada aquí envainada, y apenas cuando ya ves el peligro la vas a sacar, pero demasiado tarde. Y es que el símil de la espada no es casualidad. No es casualidad, es para que entendamos el poder. Pues, ay, sí, tan bonita esa metáfora de la palabra. No, eso no es una metáfora de Neruda o de poetas. Esto realmente es así. En el mundo espiritual, los demonios huyen a la palabra de Dios. ¿Mm? Correcto, ahí está la respuesta. Hay que tener entonces la palabra de Dios en nuestra boca y siempre atentos, siempre atentos. Por eso hay que llenarnos de ella, siempre llenarnos de ella. ¿Y por qué es de dos filos? ¿Por qué una hoja de dos filos? Hay todo tipo de espadas. Los mayores, digamos así como herreros, tenían la capacidad de hacer las mejores espadas. Fueron en el Japón feudal, ellos hacían unas espadas que se llaman las katanas. Nadie pensó, okay. No. Okay. Estas espadas, ellos eran tan conscientes de cómo tenían que hacer el filo y cómo tenían que concebirlas, que los samuráis en el código del Bushido, que es el que rige, digámoslo así, como toda la obra del guerrero japonés feudal, ellos incluso decían que la propia espada albergaba el alma del que la portaba. En la antigüedad también, a los reyes se les enterraba con sus armas, con sus espadas. Y todos los reyes, sin importar que estuvieran llenos de guardaespaldas, de guardas, de guardias, de soldados a los lados, siempre vas a ver en las fotografías, en las pinturas, fotografías no, en las pinturas medievales, cómo están siempre con la espada lista, tomados del mango de la espada, listos porque en cualquier momento alguien los podía traicionar. Así nosotros tenemos que estar atentos y prestos a la batalla con la palabra de Dios. Y es dos filos, porque corta tu mentira, filo interior, corta todo lo que es mentira dentro de ti. Entonces yo digo, es que yo no valgo, yo no debí haber nacido a este mundo, es que yo soy un hijo o una hija no deseada, yo no sirvo para nada, yo soy mentecato, yo soy tarado, yo no puedo con la vida me quedó grande, yo soy feo, yo soy fea. Y una cantidad de mentiras que nos vamos diciendo en esta vida. Esa es tu verdad. Esa es tu verdad. Pero existe otra verdad. Pablo, pero ¿cómo pueden coexistir dos verdades? No, solo existe una verdad. Lo otro entonces es una mentira. ¿Cuándo se expone esa falsa verdad que nosotros tenemos? ¿O ante qué se expone? Ante el filo de la palabra de Dios. Entonces yo pienso que yo no valgo y vengo y leo la espada de Dios en uno de sus filos que me dice: tú eres muy valioso, yo te saqué de un reino de tinieblas y te sembré en un reino de luz. Por lo tanto, eres valioso para mí. Y eres valioso porque te compré con sangre.
Entonces, cuando llegue a tu corazón, a tu mente primero, antes de que llegue al corazón, llega el pensamiento, es que yo no valgo. Entonces tú tomas la espada y cortas ese pensamiento que te está diciendo que no vales, porque es mentira cuando lo confrontas a la palabra de Dios. ¿Vale? Muchas de las palabras que hemos recibido en nuestra vida, en nuestra infancia, que nos pueden haber marcado, de hecho lo hacen. De hecho lo hacen. Nos marcan mucho las palabras. El poder de las palabras es tan fuerte, y esto lo vemos con los niños pequeños. Es tan fuerte lo que tú le dices. Y ellos lo creen y lo asumen. Hace poco iba en el carro con David y pasábamos por la iglesia de Santa Teresita, y él vio eso tan grande y yo veía que él estaba mirando y le dije, esa es la casa de Dios. Le dije así y él se quedó callado, pero eso fue ya hace tiempo. Y ayer venía pasando por ese mismo lugar y le pregunto, David, ¿tú sabes qué es eso tan grande? Sí, es la casa de Jesús. Y las palabras en los niños, cómo se marcan, ¿no? Y en algo tan simple que queda en la memoria del niño. Ahora imagínate que tú no le digas algo así cotidiano, sino que tú le digas, tú no sirves, o tú eres tonto porque de pronto en un acto de torpeza deja caer algo. Tú le dices, tú eres tonto. El niño que le cree a su papá, a su mamá, va a pensar, es que realmente yo soy tonto. Y entonces después empieza el niño a tener fracaso escolar, y lo metemos en un curso en Kumon, o lo metemos en esto, lectura rápida, esto y lo otro, y empiezo a sufrir, no, es que creo que el niño tiene problemas, TDAH con hiperactividad o sin hiperactividad, y empiezo a rebuscar. Y sabes que muchas veces la respuesta puede estar en algo que nosotros mismos causamos como padres. Él se creyó tonto y hace lo que hacen los tontos. Es simplemente eso. Entonces, ¿cómo romper todas esas cadenas con la palabra de Dios? Porque espada de dos filos es. Si tú tienes algo que tú dices, es que yo me considero esto, y estás leyendo la palabra de Dios y te está diciendo que eres lo contrario, te conviene creer lo que Dios dice de ti. Es que nos conviene, pero somos tercos y seguimos creyendo lo que falsamente hemos construido. Pero cuando empezamos a crecer en la identidad que Dios nos dio mediante su palabra, declarando su palabra, porque recuerden que la espada aquí no sirve para nada. La espada envainada es cuando está en la mente. La espada desenvainada es cuando la hablamos, cuando la pronunciamos, cuando la vivimos. Cuando tú hablas la palabra, algo se produce. Pablo, siempre que uno va a reprender algo, a después como uno está comunicando, siempre tiene que ir a la vez anterior a reprender a algo, pues, no sé, entonces uno le está molestando, entonces, en el nombre de Jesús yo reprendo. Sí, porque es el nombre que se nos dio para... Correcto. Por eso el conocimiento, mira que estamos sintonizados. El conocimiento de Cristo es el que nos da el uso de su palabra, porque en realidad es su palabra. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, la palabra. ¿Y quién estaba en el principio? Jesús. Así que la palabra es Él. La palabra es Él. El conocimiento de Cristo es la palabra. Él es la palabra encarnada. Bien. Seguimos en Apocalipsis. Esto dice el que tiene la espada de dos filos, la aguda. Conozco dónde moras, donde está el trono de Satán, y que mantienes mi nombre y
y no negaste mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, entre vos, no conocemos, pero que ya había sido martirizado, que fue muerto entre vosotros, que toleras a quienes siguen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos delante de los hijos de Israel, a comer de los sacrificios de los ídolos y fornicar. Así también toleras tú a quienes siguen de igual modo la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada en mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice al que venciere, y le daré una piedrecita blanca, y en ella escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino a que lo recibe. Bien. Vamos a un pasaje de las Escrituras. Vamos al Antiguo Testamento, donde se hace referencia al pecado de Balaam. Números capítulo 31, verso 16, si alguien lo quiere leer. 31, números 31, 16. Uh-huh. Precisamente. Ahí, perfecto. Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Ok. Entonces, en Números se nos hace referencia a unas falsas profetisas de otras deidades cananeas en las que varios de los pobladores de Israel que ya conocían a Dios, que ya seguían, ya tenían la ley. Números es lo que ustedes van a ver en lo que es Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Son libros del Antiguo Testamento que están girando en torno a la ley de Moisés, o más conocida como la ley mosaica, la ley que Dios dio al pueblo de Israel para que le conocieran y para prefigurar o anunciar también la venida de Jesucristo y la obra de Jesucristo en todos. Entonces, dentro del pueblo de Israel, nosotros leemos que Dios hacía cosas maravillosas, ¿vale? Dios podía abrir el mar rojo, podían pasar milagros, escuchar, profetizar, pero como nosotros leemos en los textos las cosas como que fueran muy seguido, ya, eso es como cuando uno se ve una película, una novela, una serie, que las cosas pasan muy rápido, obviamente por el tiempo de la serie. No pueden presentarnos toda la vida cotidiana de los personajes de una serie, porque imagínense uno viendo la vida cotidiana de los personajes desayunando, comiendo, perdería el sentido. Entonces, las narraciones siempre nos llevan por datos importantes. No falta pues el ocioso que quiera ver todo. Pero en las escrituras también están marcados eventos muy puntuales. Pero el pueblo de Israel también pasaba por momentos en los que parecía que Dios no estaba, que parecía que Dios estaba ausente. No es que Dios les estaba hablando todo el tiempo, salvo aquellos que vivieron la época del tabernáculo. En el tabernáculo ellos sí veían la columna de
humo y de fuego en las noches, de fuego y en el día la nube. Ellos sí podían verlo, ¿no? Y era una acción de Dios todo el tiempo, una teofanía, una manifestación de Dios constante. Pero cuando habían esos, entre comillas, momentos en los que ellos no veían actuar a Dios, entonces con las especulaciones, comenzaba el vecino que tenía un esposo o una esposa cananea, y decir, vea, no, es que a mi esposa le funciona esto, ella tiene unos ídolos de la familia y si adoramos y le ofrecemos a esto, no, el Dios de Israel funciona, pero este también. Y así es que poco a poco se iban, en esos momentos de aparente silencio de Dios, se iba llenando de idolatría al pueblo. Y esto, recuerden que el pueblo de Israel es como un espejo para nosotros. No veamos al pueblo de Israel como algo que le pasó a ellos, no, es el espejo del ser humano. El pueblo de Israel es un espejo en el que nosotros nos podemos ver, tal cual como somos, como seres humanos, con carne y huesitos. Ahí nos vemos reflejados en ese espejo que es el pueblo de Israel. ¿De qué manera nos vemos? Somos idólatras, ¿sí? No estamos adorando estatuas, no estamos allá en las estatuas de la 80 de los obreros o la del Museo de Arte Moderno, no estamos adorando esas estatuas, pero estamos adorando el dinero, estamos idolatrando, qué sé yo, un estilo de vida, una profesión, un estatus, idolatrando tantas cosas. Y es exactamente lo mismo. La idolatría a una deidad pagana o la idolatría al dinero. La idolatría es todo lo que yo encima de Dios. Eso es idolatría. Mi corazón es como un edificio donde en el piso más alto, más importante, ha de estar Dios. Y así va descendiendo cada prioridad. De eso ya han hablado mucho acá, entonces pues no vamos a hablar de las prioridades, pero lo primero es Dios, todo lo que esté por encima. Si yo tengo a Dios por debajo de algo, eso por lo cual yo lo tengo, o que está encima de Dios en mis prioridades, es un ídolo. Y esa idolatría de ellos es un reflejo de cómo caemos tan fácil en idolatría cuando la relación con Dios se enfría, cuando parece que Dios está silencioso, cuando las cosas están planas. Porque el trono de Satán, por el tipo de cultos al que se ofrecían en la ciudad de Pérgamo. En Pérgamo había un culto especial al emperador de Roma. Y entonces ahí vamos descubriendo también cómo empiezan a vincular los emperadores y las autoridades de la carne con las autoridades, digámoslo así, satánicas. ¿En qué sentido? En que existe una autoridad del cielo y todo aquel que no esté sometido a la autoridad del cielo está sometido a otra autoridad. Entonces, no es que era que el emperador pertenecía a un culto, a una suerte de culto satánico, misterioso, a una cofradía antigua, transbabilónica, ni mucho menos, no. Cuando yo no estoy en este reino, solo existen dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Así yo diga, no, yo no tengo nada que ver con ese tal Satán, yo ni siquiera creo en él. Pero si hago lo que a él le gusta, si sigo las leyes que a él le gusta, si me rodeo de la gente que a él le gusta, entonces, quiéranlo o no, estoy en su reino y bajo su influjo. Y comenzaron entonces en Pérgamo grandes persecuciones.
eso no lo estoy leyendo de la escritura, eso lo estoy diciendo yo. Comenzaron en Pérgamo grandes persecuciones a la iglesia. Hay testigos, por ejemplo, Policarpo de Esmirna, también él fue martirizado, y varios de los padres de la iglesia que surgieron allí sufrieron el martirio. Entonces miren esto. Pero tengo algo contra ti, que toleras a los que siguen la doctrina de Balaam. Era una iglesia que era capaz de ponerse dos trajes. Era una iglesia que era amiga del mundo y después iban al culto a partir el pan y el vino. Pondré un ejemplo. Eso es un ejemplo, eso es la tibieza. Un ejemplo. Entonces vemos un candidato presidencial rezando el rosario, orando, abrazándose con los monseñores, abrazándose con los pastores. Eligen a este personaje y sale y se arrodilla y recibe el pan, la comunión. Un año de mandato y está aprobando como último de la rama legislativa leyes a favor del aborto, cosas que van en contra de los principios de fe. Entonces, en esa medida, en esa hipocresía, en ese doblez de ánimo, es que algunos de la iglesia de Pérgamo estaban cayendo. Habían muchos que pertenecían a estos cultos idolátricos y por cuestiones de trabajo, ellos hacían lo mismo, iban a estos banquetes, iban a estos cultos donde se ofrecían alimentos, holocaustos y cosas a los ídolos, y ellos que pertenecían a la iglesia de Pérgamo, iglesia que posiblemente fue fundada por el apóstol Pablo, con lo mucho que el apóstol Pablo se esmeró en enseñar lo que es la gracia de Dios. Y ellos volvían y caían y se juntaban con esa gente y se comportaban en la iglesia como iglesia y se comportaban allá en los lugares de Roma, de las construcciones, de los teatros. Iban a los teatros a ver las obras de los griegos y se mezclaban como si fueran dos personas o viviesen dos vidas. Por eso dice, enseñaba a Balac a poner tropiezos delante de los hijos de Israel. Estos falsos profetas que comenzaron a introducir esas falsas creencias dentro del pueblo de Israel, a comer los sacrificios de los ídolos y a fornicar. Porque en estas festividades, sobre todo en los cultos dionisíacos, los cultos al dios Baco o Dionisio, para los griegos, Baco para los romanos, había una festividad que se celebraba en honor al dios Baco, y en medio de esas celebraciones eran unas bacanales. Yo les contaba la otra vez que incluso los romanos tenían unos lugares, como unas poncheras que se llamaban los vomitorios. Los vomitorios eran lugares en los que ellos, después de hastiarse de tanto comer, ellos se autoinducían el vómito y regurgitaban ahí en medio de todas esas bateas y esos vomitorios. Imagínense, esa era la depravación a la que llegaban en esos cultos dionisíacos o de Baco, del dios Baco. Y en medio también de orgías y situaciones esas, porque el placer era como una manera de alabar y, digámoslo así, rendirle culto a ser. Y un cristiano así no participara, no tendría por qué estar ahí. Si tú has recibido el cuerpo de Cristo, no tienes por qué estar ahí, no tienes por qué presenciar ni siquiera eso. Y dice, así también toleras tú a quienes siguen de igual modo la doctrina de los nicolaitas, de los que ya habíamos hablado en el capítulo anterior. Verso 16, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y batallaré contra ellos con la espada en mi boca.
que tenga oídos, Señor, porque quien habla es Jesús, quien está hablando es Jesucristo. La espada en mi boca es la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando hablamos de la ira de Dios? ¿Qué significaba? La ira de Dios es la santidad de Dios frente al pecado. El pecado y la santidad de Dios chocan, se produce una fricción a la que llamamos ira de Dios. Y esa fricción pues, es menos conveniente para los pecadores que para Dios. Dice, arrepiéntete pues y no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, con la verdad, con la ira, con la santidad de Dios expuesta en su boca, con el juicio. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice así. Al que venciere, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en ella ha escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Primero, del maná. El vivo es el alimento espiritual. ¿A qué creen que hace alusión aquí el maná escondido? Revelación. Intimidad. La resurrección. ¿A qué creen que hace referencia el maná escondido? A la revelación. Tiene que ver con la salvación, obviamente, sí. No sé. Al cielo sí, tiene que ver con el cielo. Recuerdan que Jesús nos viene hablando de ¿qué cosas? El árbol de la vida. En Romanos, ¿qué era el árbol de la vida? ¿Qué representaba el fruto del árbol de la vida? Cuando tú lo comes, ¿qué pasa? Inmortalidad. El maná escondido es el mismo fruto de la inmortalidad. Es la inmortalidad. Comer del maná escondido es la inmortalidad. Miren que este es el bien más preciado. Dios nos lo muestra a través de figuras que ya conocemos del Antiguo Testamento. Jesús, el árbol, ¿cierto? El maná, que son cosas que entran, ¿no? Que están ahí, pero que todavía no las tenemos, no las hemos incorporado, no nos hemos alimentado de ellas, ni del fruto del árbol de la vida, ni tampoco del maná. Y ese es el premio, que es la vida eterna. Después dice, y haré una piedrecita blanca. Es curioso esto porque Jesús le habla aquí a la Iglesia Universal, pero también le habla específicamente a la Iglesia de Pérgamo. En los teatros y teatrillos a los que recurrían las personas de Pérgamo, normalmente los pases, el miboleta.com de quienes habitaban en Pérgamo eran unas piedras, y las piedras tenían por lo general un símbolo o un nombre mágico o una especie de figura como encriptada, ¿no? Era como algo encriptado. Y de esa manera ellos podían ingresar a los auditorios, era como su pase o su boleto. Entonces Jesús está haciendo eco de una realidad local que ellos tenían, como esta piedrecita, para ingresar al reino. Entonces Jesús utiliza algo de su propia realidad local para decirles, pero yo a ustedes, en vez de esa piedrecita que ustedes utilizan, que era normal para ellos, yo les daré, dice, una piedrecita blanca y en ella escrito un nombre nuevo, que nadie conoce sino el que lo recibe. Es decir, una identidad completamente propia, única y exclusiva. Dios te está diciendo que con eso que en el cielo no vas a ser un número más.
No es que va a llegar un ángel y va a empezar a pasar lista a decir, el 1, el 23, ah, vea, ya murió. En el cielo tiene una particularidad, la eternidad tiene una particularidad, y es que en el cielo todos, cuando tú hablas, uno habla, todos lo escuchan. Lo que tú piensas, todos lo van a ver. Tú no vas a ser uno del montón. Tú vas a ser parte de una identidad que todavía nosotros aquí en esta tierra, nosotros no comprendemos. Nosotros no comprendemos. Por eso él dice, un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Es decir, va a ser algo tan grande, el sacrificio de Cristo es algo tan grande, nuestra esperanza es tan grande, y vale la pena que nosotros pensemos en eso en el momento de la dificultad. Que en el momento de la dificultad no solo pensemos en resolver la dificultad, que pensemos también en qué somos, en quiénes somos, en qué tenemos. El complejo de inferioridad en el cielo no existe, definitivamente. En Pérgamo también existían muchos judaizantes, que iba a pasar de algo cuando él dice en la carta que los va a reprender con su boca. En Pérgamo había una comunidad judía demasiado ya conocida, grande, floreciente, y muy posiblemente fueron los primeros que comenzaron a atacar a los cristianos. Y de pronto ellos, y aquí simplemente haciendo una conjetura por las palabras de nuestro Señor, algunos judíos que tenían acceso a las autoridades romanas comenzaron a malversar, a distorsionar lo que ellos decían para apresar a muchos de los cristianos de Pérgamo. Y tenemos testimonios de muchos de estos judíos que empezaron en contra de los cristianos en Pérgamo, que después terminaron en conversión. Así que es como que Jesús les hizo tragar sus propias palabras. Y ya se pueden imaginar el arrepentimiento. Capítulo 2, verso 18. Al ángel de la iglesia de Tiatira escribe: esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llamas de fuego y cuyos pies son semejantes al azofar. El azofar o azófar es una aleación de metales que es brillante, como el bronce. Conozco tus obras, tu caridad, tu amor, conozco tu fe, tu ministerio, tu paciencia y tus obras últimas mayores que las primeras. Esta iglesia de Tiatira, si bien, bueno, la ciudad de Tiatira era una de las ciudades más pequeñas de las 7, era como la ciudad menos importante, casi que era una suerte de población. Pero miren esto, para no detenernos en la ciudad, sino en esta expresión que Dios reconoce de ellos. Si nosotros pudiéramos graficar esto que está diciendo nuestro Señor, lo que el ángel está hablando a las iglesias, veríamos que es como la antípoda o el polo de lo que es la iglesia de Éfeso. Éfeso era una gráfica descendente. Empezaron con Dios en una euforia, en un amor, manifestando las obras de caridad, en amor, reflejando el encuentro que habían tenido con Dios, pero poco a poco su amor fue decreciendo, fue descendiendo. O sea, en una gráfica espiritual,
los de Efesio tendrían una curva descendente, sería una gráfica descendente, mientras que por el contrario, vemos en Tiatira que empieza como una curva ascendente. Y miren por qué se los digo. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu ministerio, tu paciencia y sobre todo esto. Y tus obras últimas mayores que las primeras. Por lo tanto, si las obras últimas, o sea, las que Jesús les está hablando, las que están ellos haciendo en la actualidad en la que están recibiendo este mensaje, son mayores que las primeras, significa que el conocimiento de Cristo va en ascenso y no está menguando, que hay un crecimiento espiritual, mientras que en la iglesia de Éfeso hay un enfriamiento. Dice, pero tengo contra ti que permites a Jezabel. Recuerden Jezabel, la famosa Jezabel. ¿Alguien sabe quién era Jezabel? Sí, la esposa, no me acuerdo el nombre de él, pero era súper mala y quería matar a Elías y odiaba a Elías. Y promovía a todos los profetas de Baal. De Baal, sí señora. Bueno, pero ¿cómo se llamaba él? El esposo. El esposo de Jezabel, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó. De Jezabel. Sí, el esposo de él, que era en ese momento el rey de Israel. Gracias. Muy bien las dos. ¿Lo estabas leyendo tú ahí? Sí. Ah. Pero digo, ¿Acaso? Dice, miren, tengo contra ti que permites a Jezabel, esa que a sí misma se dice profetiza, enseñar y extraviar a mis siervos hasta hacerlos fornicar y comer de los sacrificios de los ídolos. Bueno, esto es un lenguaje figurado, ¿ok? Porque Jezabel representa una actitud frente al mundo espiritual. Jezabel, yo he visto que muchas veces en liberaciones o personas o en algún tipo de literatura por ahí no muy recomendada, se habla del espíritu de Jezabel y reprendamos el espíritu de Jezabel, pero en realidad eso es una manera de afrontar la vida, ¿ya? Y es una falsa profecía, es un espíritu falso, de falsa revelación que va en contra de la fe de Dios. Entonces, cuando se habla de fornicación con el espíritu de Jezabel, se está refiriendo a serle infiel a Dios. No significa la fornicación carnal, de dos cuerpos yaciendo juntos ahí, ¿no? Sino, por el contrario, es la fornicación en el Antiguo Testamento es que Israel es considerado como la esposa de Dios. Israel es la esposa de Dios. Y la iglesia es la novia ¿de quién? De Jesús, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos infieles a Jesús como su novia, estamos fornicando. Estamos en adulterio. Adulterio con Jesús. Adulterio con el Padre. Entonces, a esto es lo que se llama la fornicación. Entonces, parece que dentro de esta iglesia, si bien había crecido un conocimiento y Jesús les está valorando cosas, les está hablando, les está descubriendo su corazón con la espada, había entrado la falsa profecía y la falsa revelación. Habían permitido que entrara. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy cautos y tenemos que tener claro que la palabra de Dios es la que tiene, es la última, la primera y la última palabra. Si ustedes reciben una profecía o tienen una revelación o alguien les dice algo, no tengan temor en dudar de lo que se les diga. No tengan temor en dudar. No están dudando de Dios si lo hacen. Tengan mucho cuidado con eso. Tenemos nosotros la necesidad, el derecho, y es sano para la iglesia, poner a prueba
toda profecía, porque el espíritu de la profecía sujeto al profeta está. ¿Qué quiere decir eso? El profeta puede amanecer ese día con el pie izquierdo, puede estar muy cansado, puede ser lo que sea, y no dar el mensaje tal cual es. ¿No han visto esas cuando estamos viendo, por ejemplo, una película, y bueno, sobre todo los españoles, por lo general, que no veían las películas ochenteras? Uno no sabía nada de inglés en ese tiempo, entonces uno leía, mira, no retroceder, nunca rendirse, jamás 3. Uno veía el nombre. Y después uno iba a ver el nombre en la realidad y era pelea o acción 3 o cualquier cosa, algo completamente diferente. Pablo, ¿cómo la ponemos a prueba? Si no se cumple, era falsa. Así de simple. Con el tiempo. ¿Sí? El tiempo dirá. El tiempo dirá. ¿O se puede pedir confirmación a Dios? Sí, de poderse pedir, claro que sí, pero a veces no es ni necesario, a veces no es necesario. Si es de Dios, eso tendrá su propio peso. La palabra de Dios hace, mueve, es dinámica, corta, no confunde. Pablo, mejor uno es, por ejemplo, yo todo el tiempo buscando todas las... Pero ¿me entienden? Como todo lo que decían que lo que iba a pasar con el coronavirus, lo que, pues eso no es tampoco. No, eso está bien siempre y cuando tú siempre tengas paz y discernimiento. Yo, por ejemplo, para serte muy honesto, yo me informo de todo, de lo que es loco, de lo que es teoría de la conspiración, de lo que dicen los medios tradicionales, no tradicionales, de todas las fuentes habidas y por haber. Pero antes que nada, formo un criterio, ¿cierto? Y cuando tú formas un criterio, apalancado en la palabra de Dios, tú vas a decir, puedo ver cualquier cosa de esta, pero todo lo voy a ver a la luz de la palabra. Y en ese momento, entonces, si esto es mentira o no, no te va a hacer daño porque tus cimientos, tus fundamentos van a estar en la palabra de Dios. O sea, si entonces uno que no está tan preparado, es mejor no verlo. Para el futuro no... Sí, diría que es mejor, pero más no es prepararse, es escudriñar la palabra, es seguir ahondando en la palabra de Dios para que no llegue algo que incluso Dios ya anunció y nosotros asustarnos y llenarnos de temores, ¿cierto? Porque entonces va a generar en uno que no conoce, pues no, la palabra y lo cual es como llenarse de temor. Correcto. Y es muy frecuente, es muy frecuente. Entonces, muchas veces me han hecho esta pregunta y un poco conectando con lo que tú estás diciendo. Y es que, bueno, es que me quiero leer este y este libro cuando uno llega a la fe. ¿Cuál de estos libros me recomiendan? Y a veces me han puesto una lista grande. ¿Por cuáles libros empiezo a leer? ¿O este autor es recomendado? No. Y ese consejo lo he dado desde siempre. Yo solo te recomiendo que conozcas este libro. Cuando conozcas este libro, bueno, eso es un computador, pero aquí está la Biblia. Cuando conozcas este libro, cuando lo leas y esto, busca otros libros. Porque vas a saber si, este libro, esto no. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo y lo traigo a colación. Por ejemplo, Conversaciones con Dios, tomo 1, 2 y 3. Uno dice, wow, conversaciones con Dios, y es Dios, y yo estoy caminando con Dios, y voy a un grupo de Dios, y me leo conversaciones con Dios. Y resulta que es un Dios que no es este el Dios. No es el Dios, es otro Dios. Muy diferente. Y contradice lo que aquí está, lo que es su palabra. Entonces, si tú ya conoces su palabra, y se te atraviesa ese libro y te lo lees y dices, no, este no es Dios. Estas conversaciones no fueron con Dios, no es con el Dios que yo conozco. Y de esa manera puedes leerlo, pero sin confundirte porque ya tienes cimientos, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante los cimientos. Incluso hay libros muy buenos que de no tener un sano juicio en la palabra de Dios, se te pueden volver
incluso una piedra de tropiezo, siendo libros magníficos que te pueden confundir en la fe. Pero si tú tienes cimientos, estos libros van a ser maravillosos. Sin cimientos, estos libros te van a llevar incluso a la confusión. Hay personas que por hacerle más caso a un libro de X autor, terminan haciendo cosas muy fuertes en la fe. O ayunando, porque en ese libro la persona decía que había que ayunar tanto, entonces ayunan más de 40 días y hacen esto y lo otro, y son cosas que Dios ni siquiera les está pidiendo. Pero es porque no tenemos los cimientos claros. Entonces después, uno hizo un ayuno bien tremendo, no consiguió lo que quería por ese ayuno, y de repente le dio por ojear el libro de Isaías donde dice, y este es el verdadero ayuno, o este es el ayuno que me agrada. Y, ay Dios, ¿cuál es el ayuno que te agrada? A ver, yo lo hago porque el otro no me sirvió. Y hoy leo el ayuno que a Dios le agrada y dice, atender a las viudas, a los huérfanos. Entonces estaba leyendo, es el ayuno que agrada a Dios. Aguantar hambre o ayunar de mi naturaleza humana, que ese es el verdadero ayuno, de la naturaleza de la carne para conectar con el espíritu. Que ese es en realidad el propósito del ayuno, es conectar con el espíritu. Una pregunta, pero entonces las revelaciones privadas. Las revelaciones privadas son muy delicadas, por eso son privadas. No, yo te entiendo. Digo que son muy delicadas porque incluso pueden ser contradictorias. Por ejemplo, tú lees Visiones y Revelaciones, el tomo 3 de Ana Catalina de Emmerich, ¿cierto? Y estás leyendo cómo ella decía que eran los Nefelim, que ella veía unicornios y que, en fin, una cantidad de cosas. Y después lees a uno de los padres de la iglesia que se llama Ireneo de León, tercera generación después del apóstol Juan, y él explicaba cómo fue la caída, y tú ves que no coinciden cosas que dice San Ireneo con las revelaciones privadas de Ana Catalina. Bueno, dejémoslo ahí, y después llego y tomo el tratado de las hierbas y de las plantas de Hildegarda. La tomo y leo y dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo así que hay cosas calientes y hay enfermedades que son frías y otras son calientes y otras son tibias y después lees otro? ¿Ya? Y si tú no tienes claro lo que es la palabra de Dios, entonces se puede terminar en un popurrí de confusión, completamente. Entonces las relaciones privadas siempre a la luz de la Escritura, ¿vale? Siempre a la luz de la Escritura. Siempre, pero es magnífico. Yo he leído muchas y simplemente digo, ok, muy interesante, pero vuelvo acá, siempre vuelvo acá, porque si yo no tengo este centro de gravedad, entonces termino por allá creyendo cualquier otra cosa. Entonces leo las revelaciones privadas de Picarreta, o de Basula Raiden, o de este, o de aquel, o de por allá un hombre en TV Joshua, o veo las de o veo las de Catherine Kuhlman, o las de Buenos Días de Espíritu Santo, y las de aquí, y las de allá. Y por eso es tan importante. Bueno, por ejemplo, sí, es que hay muchas. Hay videntes como, de hecho, por ejemplo, si tú sabes, Garabandal, por ejemplo. Garabandal, hay mucha gente que es muy devota a las apariciones de Garabandal, pero ni siquiera la iglesia ha dicho que son confirmadas. Por ejemplo, Medjugorje, por ejemplo, están ahí como que sí, como que no. Fátima sí. A mí me han llegado, por ejemplo, cadenas de videntes que escriben que los astros se van a poner más grandes y que arrepiéntase, y que en este tiempo, y que va a ser en este mes, y no pasa nada. Entonces ya uno dice, bueno, esta vidente decía mentiras. Punto. Entonces, ¿qué pasa? Como te digo, a la Escritura y a la palabra de Dios siempre. Los padres de la iglesia, incluso como doctores y padres de la iglesia, tenían opiniones diversas en pasajes de la Escritura. Tenían opiniones diversas. ¿Se acuerdan cuando dimos el seminario de las 70 semanas de Daniel?
cómo diferentes padres de la iglesia opinaban respecto a los tiempos en los que estas situaciones iban a dar proféticamente. Entonces es complejo. De hecho, una de las denominaciones, yo diría que no cristianas, sino ya más sectarias, que son los adventistas del séptimo día. Los adventistas, por ejemplo, surgieron a partir de una revelación privada de una mujer, de los escritos de Elena White. Entonces, a partir de esos escritos sale una especie de nueva denominación llamada los adventistas. Los testigos de Jehová también. Sí, pero los carismas, cuando son aprobados por la iglesia, no surgen de relaciones privadas, sino como decir, de emociones del espíritu, de un movimiento, pero siempre están suscritos al magisterio. Entonces, no hay como esa divergencia. Pero las relaciones privadas hay que tener mucho cuidado. Que hay mucho cuidado con eso. Porque no hacen nunca doctrina, es la palabra de Dios. Yo diría que una correcta revelación privada es lo que Dios te diga a tu vida. Pero, y a veces cuando una revelación privada se vuelve como una especie de imposición de una moral o una especie de grupo proselitista. Es decir, nosotros tenemos esta revelación y somos como superiores. Entonces, pertenecemos a este carisma y empezamos a caminar como más santos, nos vestimos de manera diferente. Es que ustedes hacen las cosas mal, es que ustedes son muy laxos. Ojo con eso. Ojo con ese, pero que presumen de mucha santidad. Porque la santidad solo puede venir de la gratitud a Dios, no de vestirse o caminarse, sino de la gratitud a Dios. Esa es la verdadera santidad, en la sencillez. Dice, yo le he dado tiempo para que se arrepintiese, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, es decir, de su idolatría. Y voy a arrojarla en cama, y a los que con ella adulteran en tribulación, por si se arrepienten de sus obras. Y a vosotros, los demás de Tiatira, los que no seguís semejante doctrina y no conocéis lo que dicen las profundidades, lo que tenéis fuertemente hasta que el día al que venciere, conservaste aquí mis obras, yo le daré poder sobre las naciones y la apacentará con vara de hierro y serán quebrantados ojos de barro. Yo recibí de mi Padre que la estrella de la mañana, que tenga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a dejar ahí, ¿vale? Para explicar esto, porque se nos va a hacer un poquito de las circunstancias geográficas, políticas de Tiatira, porque tiene que ver con eso de les daré dominio sobre las naciones. Y tiene algo que ver también con que ellos eran la más pequeña. Les expliqué, para que nos podamos orar por una situación que es la que están pasando la familia Pérez Fernández. Padre, gracias, Señor. Tú sabes qué situaciones estén pasando ellos, Señor. Tú sabes la dificultad. Padre, quita toda carga, Señor, de esta familia y tu mano poderosa extendida, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Padre, gracias por cada persona que ha venido hoy, Señor. Que nadie salga de aquí cual Dios Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Mesías. Ayúdanos a ver el valor que tiene Dios
Señor, dentro de cada uno de nosotros, que podamos ver en el espejo tu reflejo, Señor. Padre, rompe cualquier coraza del corazón, cualquier corteza, costra que se haya formado allí, que no permite que experimentemos, Señor, esa revelación, que no se haya dicho cosa alguna, palabra alguna, que no esté de acuerdo al grueso de tu voluntad y tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. De nada, de nada. Gracias.